Y seguramente ha generado mucha expectativa el que se trate ya del último mensaje que dirige el presidente a los mexicanos. Ahí lo vemos ya aparecer. El presidente de la República salió de su despacho y comienza precisamente a caminar por esto que es la Galería Insurgentes para dirigirse finalmente al patio central, donde pronunciará este importante mensaje, y lo vemos, como lo hemos visto habitualmente en este tipo de transmisiones, acompañado por el general de División Diplomado de Estado Mayor, Roberto Francisco Miranda Moreno. Él es jefe del Estado Mayor Presidencial y acompaña al presidente siempre, una persona muy cercana a él. Así es, vemos a sus costados la valla conformada por las Fuerzas Armadas, cadetes del Heroico Colegio Militar, también cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y cadetes del Colegio del Aire. En estos momentos el presidente ya comienza a bajar, ahora por la escalera monumental, se escuchan algunos aplausos. Esta escalera es la principal de este hermoso Palacio Nacional. Apreciamos también los murales más grandes e importantes del artista Diego Rivera, en este caso la epopeya del pueblo mexicano. Ahí está el presidente, ahora se dirige a saludar a la bandera de guerra del Heroico Colegio Militar, justo frente a la puerta central del Palacio Nacional. Momento importante, el presidente de la República ya inicia su camino hacia el templete principal, donde dirigirá su mensaje y será recibido por los representantes de los tres poderes de la Unión que ya aguardan este encuentro para iniciar así con esta ceremonia protocolaria. Es el sexto informe del presidente Enrique Peña Nieto y por supuesto las imágenes pues nos dan cuenta de que hay personas muy cercanas a él que quieren saludarlo, algunos de ellos, pues bueno, el tiempo apremia y el presidente sabe que tiene que llegar para dirigir su mensaje a todos los mexicanos. Estamos listos. Preside en el mensaje con motivo del sexto informe de gobierno el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, diputado Porfirio Muñoz Ledo. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, senador Martí Batres Guadarrama. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar Morales. El secretario de Gobernación, doctor Alfonso Navarrete Prida. Enseguida, se rendirán los honores correspondientes al presidente de los Estados Unidos mexicanos.
Escuchemos el mensaje que, con motivo de su 6º informe de gobierno, nos dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañan en esta ceremonia. Les saludo con afecto y con respeto. Soy presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, soy presidente de la mesa directiva del Senado de la República, soy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy apreciados señores gobernadores de las entidades federativas que hoy nos acompañan, señor jefe de gobierno de la Ciudad de México. Saludo de igual manera a todas las nuevas autoridades electas, a los titulares de los órganos autónomos, a los integrantes pasados y presentes que han sido miembros del gabinete del Gobierno de la República, compañeros en el servicio público, a las y los legisladores federales y locales y en particular a los coordinadores parlamentarios que el día de hoy nos acompañan, a los integrantes del Poder Judicial, a los dirigentes de partidos, organizaciones y asociaciones políticas, a los honorables miembros del cuerpo diplomático acreditado en México, a los dirigentes de organismos sindicales y empresariales, a los mandos militares y navales, a rectores y directores de instituciones educativas, a representantes de organizaciones de la sociedad civil, a representantes de iglesias y organizaciones religiosas, a representantes de los medios de comunicación, a todos los que se encuentran en este recinto y a quienes siguen la transmisión de este acto. Saludo muy especialmente con cariño a mi familia. Señoras y señores, mexicanas y mexicanos, por 6ª y última ocasión durante mi mandato, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 69 de nuestra Constitución Política, el pasado 1 de septiembre envié al Honorable Congreso de la Unión el informe escrito sobre el estado general de la administración pública del país. Se trata del principal acto de rendición de cuentas por parte del Ejecutivo Federal ante el Poder Legislativo y también ante cada ciudadano de nuestra República. El 6º informe de gobierno expone los avances del proyecto que recibió el apoyo de la mayoría de los ciudadanos en 2012. Los hechos, respaldados por cifras verificables, deben ser el criterio principal para evaluar una administración. Los hechos y las cifras dan cuenta de una transformación profunda en múltiples ámbitos de la vida nacional y también revelan, hay que decirlo, la persistencia de rezagos y desafíos que no logramos superar a pesar de los esfuerzos realizados. Hace 6 años iniciamos la transformación del país, renovando nuestras leyes e instituciones. Teníamos un diagnóstico claro, conocíamos cuáles eran las barreras que a lo largo de décadas habían impedido el desarrollo pleno de México. Para iniciar esta gran transformación, dada la pluralidad de fuerzas políticas de nuestro país, era necesario establecer un nuevo entendimiento nacional. Así surgió el Pacto por México, un acuerdo inédito entre las principales fuerzas políticas que permitió concretar una audaz agenda de cambios profundos. Esos cambios se llevaron a cabo en un entorno de pluralidad, sin mayorías de un partido político en el Congreso, con pleno respeto a la libertad de expresión e incorporando activamente las voces y aportaciones de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía en general. Buscamos en todo momento convocar y convencer, nunca imponer. Privilegiamos la colaboración con los gobiernos estatales en absoluto respeto a nuestro régimen federal. Así lo hicimos también
con los diversos órganos autónomos que dan certeza en ámbitos fundamentales de nuestra vida pública. Las reformas no fueron un fin en sí mismas, han sido medios para avanzar hacia una sociedad más libre, incluyente y próspera, sustentada en una economía moderna y dinámica. Importantes áreas de la vida nacional se transformaron como resultado de las reformas laboral, energética, de competencia económica, de telecomunicaciones, hacendaria, financiera, educativa, de transparencia, de mejora regulatoria, de disciplina financiera, de procedimientos penales, de amparo, del Sistema Nacional Anticorrupción y la político-electoral. Las reformas estructurales aprobadas en los primeros años de esta administración han sido el eje de la gestión de gobierno a lo largo del sexenio. En 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos calificó al paquete de reformas de México como el más ambicioso de cualquier país de la OCDE en años recientes. Las reformas estructurales son, sin duda, el logro más trascendental de esta administración y nuestra mayor aportación al futuro desarrollo del país. Los cambios estructurales que realizamos no habrían sido posibles sin la disposición al diálogo y el compromiso por parte de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos. Reconozco en particular a las y los integrantes de las 62 y 63 legislaturas del Congreso de la Unión porque con responsabilidad y visión pusieron al día las instituciones de México. El cambio con rumbo claro que elegimos los mexicanos en 2012 exigía enfocarnos en 5 prioridades: fortalecer nuestras instituciones y combatir con decisión a las organizaciones criminales, reducir los niveles de pobreza e impulsar el ejercicio de los derechos sociales, asegurar que las niñas, los niños y la juventud de nuestro país reciban una educación de calidad, la mejor herramienta para un proyecto de vida exitoso. Eliminar las barreras que por años habían obstaculizado el crecimiento económico y proyectar en el mundo los valores de nuestra nación, actuando con responsabilidad y compromiso en el escenario internacional. En este acto daré cuenta de los logros obtenidos en cada una de estas prioridades, que habrían de convertirse en las 5 grandes metas nacionales. Para agilizar mi exposición, la complementaré con imágenes y datos de las acciones realizadas y los resultados alcanzados. Desde el principio de la administración, el Gobierno de la República privilegió la política, el diálogo y la coordinación como las vías para fortalecer las instituciones. Solo en un país con instituciones sólidas e íntegras puede haber paz y bienestar para todos. Instituciones que se tienen que construir cuando no existen, fortalecer cuando son débiles y defender cuando, sirviendo a México, se ven amenazadas. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio es claro ejemplo de la trascendencia y al mismo tiempo de la complejidad de fortalecer nuestras instituciones. El sistema es perfectible, pero ha sido el cambio más importante de nuestro régimen de justicia penal en más de un siglo, al sentar las bases para una impartición de justicia más expedita, transparente e imparcial. Expreso mi reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
al Consejo de la Judicatura y a todos los integrantes del Poder Judicial por la determinación con la que han implementado este modelo de justicia con un enfoque garantista que permite una eficaz tutela de los derechos de la persona. Muchísimas gracias, señor ministro presidente. A través del fortalecimiento y la construcción de instituciones, también respondimos a una de las mayores exigencias de la población: desterrar la corrupción de nuestra vida pública. Por eso impulsamos el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia y la Ley General de Mejora Regulatoria. Las nuevas normas e instituciones constituyen poderosos instrumentos de disuasión para quienes se sientan tentados a violar la ley y proveen medios de sanción contra quienes se atrevan a hacerlo. Quienes quebrantan la ley y traicionan la mística del servicio público merecen todo el rigor de la propia ley. Así ha actuado el Estado mexicano sin distinción. Asegurar el respeto pleno de la ley sigue siendo uno de los retos más importantes de nuestro tiempo. Ante el gran desafío de las organizaciones criminales, este gobierno optó por un diseño institucional que facilitara la coordinación entre las distintas dependencias y corporaciones que realizan labores de seguridad. Dada su posición preeminente dentro de la Administración Pública Federal, se le confirió un papel central a la Secretaría de Gobernación para coordinar las acciones del Gabinete de Seguridad y conducir el diálogo y la cooperación con otros poderes y órdenes de gobierno en esta materia. La violencia se ha combatido con sistemas de inteligencia y con el uso legítimo de la fuerza del Estado. Enfrentamos a todos los grupos criminales, especialmente a aquellos que ejercían control territorial sobre amplias zonas de la geografía nacional. El Gobierno de la República tuvo éxito al disminuir significativamente las capacidades y dimensiones de esas organizaciones. De este modo, durante los primeros años de la administración se lograron importantes reducciones en los niveles de violencia. Sin embargo, ese mismo debilitamiento provocó el surgimiento de bandas criminales de menor tamaño sin que existieran en el ámbito local las capacidades policiales necesarias para enfrentarlas con eficacia. Habiendo previsto ese riesgo, desde noviembre de 2014 promoví una reforma constitucional para establecer 32 policías estatales únicas, sólidas y confiables en las entidades federativas. A pesar de que esta iniciativa no prosperó en el Congreso, sigo convencido de que el fortalecimiento de las policías locales es indispensable para lograr un auténtico Estado de Derecho. Estoy consciente de que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país. Para hacer realidad este anhelo, compartido por todos los mexicanos, se requerirá sin duda de un esfuerzo sostenido por largo tiempo, firmemente apoyado con recursos públicos. Antes de revisar los datos que dan cuenta de lo avanzado para fortalecer la gobernabilidad democrática y combatir la inseguridad, quiero hacer un amplio reconocimiento a las mujeres y los hombres que para proteger el patrimonio y el bienestar de otros mexicanos ponen en riesgo su propia vida. Las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad federales han servido a México con lealtad, patriotismo y sentido del deber. Su labor ha sido decisiva para contener y combatir la amenaza que representa el crimen organizado para nuestra sociedad. En nombre de la nación, expreso mi mayor reconocimiento institucional y mi gratitud personal a los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de México.
De igual manera, reconozco la labor valiente de los miembros de la Procuraduría General de la República, el CISEN y la Policía Federal. A todos ellos, muchas gracias por su servicio a México. El Gobierno de la República ha hecho del diálogo, la concertación y el acuerdo los instrumentos esenciales para fortalecer las instituciones y mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Trabajamos con las diversas fuerzas políticas con el fin de establecer acuerdos fundamentales para el interés superior de la nación. El diálogo abierto y constructivo dio lugar al Pacto por México, a través del cual se concretó la mayor agenda de transformaciones de las últimas décadas. Un logro fundamental fue la reforma política electoral que, entre otros cambios, ha hecho posible la paridad de género en las candidaturas a los congresos federal y estatales, la postulación de candidaturas independientes, la elección consecutiva en municipios y congresos, la transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral y la creación de la Fiscalía General de la República. Como consecuencia de estas transformaciones, México es hoy el cuarto país en el mundo con mayor participación de mujeres en el Congreso. Cuenta también con una democracia más sólida y una sociedad de derechos y libertades más equitativa. La estrategia de seguridad tuvo 4 líneas de acción: mejorar la coordinación operativa entre los 3 órdenes de gobierno, fortalecer las capacidades institucionales de las corporaciones policiales, uso intensivo de sistemas de inteligencia y la prevención social de la violencia y el delito. El Gabinete de Seguridad se ha reunido periódicamente con las autoridades de las distintas entidades federativas. Se establecieron 5 regiones operativas en el país para intercambiar información y definir operativos conjuntos, y se trabajó de manera coordinada mediante el Consejo Nacional de Seguridad Pública. La estrategia ha tenido resultados diferenciados. Aunque hay claros avances en la reducción de varios delitos de alto impacto, en otros se ha registrado un retroceso. Se avanzó en la desarticulación de las principales organizaciones criminales. Fueron neutralizados 110 de los 122 objetivos. Se creó la Coordinación Nacional Antisecuestro, que permitió, en 2017, la reducción de la tasa de secuestros en más de 23% en relación con 2012. El Ejecutivo Federal envió una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de transformar 1.800 cuerpos policíacos en 32 policías estatales únicas, profesionales, capaces y confiables. Como parte de este esfuerzo, se elaboró y se instrumenta el modelo óptimo de la función policial. Para fortalecer las capacidades de policías locales, se transfirieron más de 80,000 millones de pesos, 23.7% más que la pasada administración. Se creó el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, junto con 5 centros regionales, así como 5 centros regionales de inteligencia naval. Por otra parte, para la prevención de la violencia, la delincuencia y el delito, se recuperaron espacios públicos, se conformaron redes ciudadanas y se brindó capacitación a 2.8 millones de jóvenes. Por otro lado, en noviembre de 2014 se anunció la creación del Número Único de Emergencias 911. Hoy, este sistema opera en 100% del territorio nacional. En cuanto a las Fuerzas Armadas, modernizamos 6.040 automotores y 143 aeronaves del Ejército, 5 veces más que en la pasada administración. También mejoramos sus instalaciones: 19 cuarteles, 7 batallones de infantería, una base aérea, más de 1.800 viviendas, el Hospital Central Militar, 5 hospitales militares regionales y de especialidades, entre otros. Por su parte, la Marina incorporó 47 aviones y 30 helicópteros, así como 16 buques a su flota náutica. En 2017, la Secretaría de Marina asumió la función de Autoridad Marítima Nacional, incrementando la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en sus zonas portuarias y marinas. Llevamos a cabo una profunda renovación de la formación que reciben las Fuerzas Armadas mediante el Plan Rector de Educación Militar y la Universidad Naval. También fortalecimos a la Policía Federal con la creación de su División de Gendarmería y la transformación de la Academia Superior de la Policía Federal. En materia de justicia penal, con el apoyo del Poder Judicial y de las autoridades locales, se implementó en todo el país el sistema de justicia penal acusatorio. Para lograrlo, se destinaron en esta administración más de 18,000 millones de pesos, el 90% de los recursos invertidos desde que comenzó el proceso de implementación.
Se capacitó a más de 400,000 operadores del sistema y a más de 240,000 elementos de seguridad pública. Se construyeron y pusieron en operación más de 800 salas para juicios orales y se reestructuraron las procuradurías y fiscalías de todo el país. Se crearon o reformaron 21 leyes federales o nacionales y más de 350 leyes locales. Destaca el Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta administración se redujo el número de recomendaciones a la Administración Pública Federal por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A junio de 2018, esa cifra era 12% menor con respecto al mismo periodo del sexenio anterior. Se implementó el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación y se impulsó la creación, en 2015, de la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación. Desde su entrada en vigencia, se han certificado 309 centros de trabajo en el país, tanto del sector público como del privado. Y para garantizar el derecho a la identidad, se lleva a cabo la estrategia Tu Acta de Nacimiento en donde te encuentres, que ha entregado más de 12 millones de actas. Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, durante este sexenio, México ha suscrito 5 acuerdos de solución amistosa y logró la homologación o cumplimiento total de 5 acuerdos similares más, como resultado del cumplimiento de los compromisos específicos acordados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta administración se crearon el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia. Se promulgó, asimismo, la Ley General de Mejora Regulatoria, que incorpora, entre otros, los más altos estándares de gobierno abierto. Con la reforma en materia de transparencia, hoy los ciudadanos tienen derecho a conocer el destino de los recursos públicos que ejercen dependencias y entidades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pasaron de 246 a 882 los sujetos obligados. Creamos la Ventanilla Única Nacional. El portal gov.mx tiene registradas 1.170 millones de visitas desde su puesta en operación y de acuerdo con la ONU, México ocupa el primer lugar en América Latina y 22 a nivel global en el índice de servicios digitales. En esta administración se emitieron al 30 de junio pasado 463 declaratorias de emergencia y 179 de desastre. Con el fin de hacer más eficiente las acciones de protección civil, implementamos el Plan Nacional de Respuesta MX, Plan MX, que asegura una acción articulada de las diversas dependencias de gobierno federal y las Fuerzas Armadas con los gobiernos locales. Para agilizar la atención, aceleramos la entrega de recursos del Fonden, que pasó de un tiempo de espera de 3 meses a menos de 12 días. Destaca la participación de las Fuerzas Armadas con 180,000 elementos del Ejército en la aplicación del Plan TN3 en beneficio de 4 millones de personas y la aplicación del Plan Marina que atendió a más de 1.3 millones de afectados. El Gobierno de la República respondió inmediatamente a los sismos de septiembre de 2017 con la activación del Comité Nacional de Emergencias y el Plan MX. Se puso en marcha un plan de acción en 3 etapas: resguardo, registro y reconstrucción. La etapa de reconstrucción se atiende a través de 6 áreas prioritarias: vivienda, escuelas, instalaciones de salud, patrimonio cultural, comunicaciones y comercios. Además de la dolorosa pérdida de 471 personas, los sismos provocaron daños de diversa magnitud en 12 entidades. Las acciones coordinadas de los 3 órdenes de gobierno, del sector privado y de la sociedad civil permitieron atender la emergencia. Además, México recibió ayuda de 10 países y 26 equipos internacionales de búsqueda y rescate. En conjunto, se han destinado más de 38,000 millones de pesos para la reconstrucción. Juntos, ciudadanos y servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno trabajaron hombro con hombro para superar la emergencia. Expresiones de solidaridad y hermandad entre los mexicanos. México incluyente. En estos 6 años, el Gobierno de la República ha trabajado para garantizar a los mexicanos
el ejercicio efectivo de sus derechos sociales. Hemos buscado construir un país en el que nadie se quede atrás, un México incluyente para todas las generaciones y todos los grupos de población. Un objetivo central ha sido combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones. Para lograrlo, impulsamos una política pública que ha apoyado a los grupos más vulnerables con el fin de garantizarles satisfactores elementales y, al mismo tiempo, brindarles las herramientas necesarias para valerse por sí mismos. No hay contradicción entre una adecuada política de asistencia social que garantiza niveles básicos de bienestar a los más desprotegidos y una política social de nueva generación que promueve la incorporación de las personas a la vida productiva. Se trata de dos etapas diferentes de un mismo proceso, cuya finalidad es asegurar que ninguna persona carezca de lo indispensable para vivir dignamente y desarrollar su potencial. Esta fue la lógica detrás de la transformación del programa Oportunidades en Prospera, que ahora incorpora becas de educación superior y proyectos productivos para superar la situación de pobreza. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, nos enfocamos en atender a las personas en condiciones de pobreza extrema, en especial a quienes tenían más dificultades para cubrir sus necesidades alimenticias. Así, la política social benefició más a quienes más lo necesitaban. También articulamos la Estrategia Nacional de Inclusión, un mecanismo que permitió enfocar con mayor precisión y coordinación los esfuerzos de las dependencias federales y los gobiernos locales. El enfoque integral de esta estrategia busca atender simultáneamente el conjunto de carencias sociales que son causa y consecuencia de la pobreza. La Estrategia Nacional de Inclusión ha contribuido a que las personas concluyan y certifiquen sus conocimientos, lo que les abre nuevas oportunidades laborales. Ha sido clave en los esfuerzos por extender la cobertura de los servicios de salud a los grupos más vulnerables. Ha mejorado la calidad de los espacios y la provisión de servicios básicos en las viviendas. La estrategia también ha complementado la alimentación de los más vulnerables y ha promovido la inclusión laboral y productiva, lo que representa una vía para obtener un empleo con prestaciones, incluyendo seguridad social. Al atender todas estas carencias, se incrementan las posibilidades de que las personas en situación de pobreza puedan obtener ingresos estables. Este debe ser el fin último de los programas sociales, que toda mexicana y mexicano pueda incorporarse plenamente a la vida productiva. Los resultados de la política social nos alientan. Más de 2 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema y los porcentajes de la población en condición de pobreza o con carencias sociales se encuentra en sus mínimos históricos. De continuar esta tendencia, México podrá erradicar la pobreza extrema antes de concluir la siguiente década. Para atender a la población en su conjunto, ampliamos la cobertura y mejoramos la calidad de los servicios de salud y algo muy importante, evitamos la quiebra del Seguro Social al garantizar su viabilidad financiera hasta el año 2030. Impulsamos, además, una nueva política de vivienda dedicada a promover la construcción y adquisición de viviendas con mayores dimensiones, servicios básicos y ubicadas en zonas cercanas a las fuentes de empleo. La política social ha mejorado la calidad de vida de los mexicanos. Esto ha sido posible gracias al compromiso y a la dedicación del personal médico y de enfermería, de las voluntarias en comedores comunitarios y de jóvenes capacitadores, así como el de un gran número de servidores públicos
que todos los días trabajan para hacer de México un país más justo e incluyente. A todos ellos, mi más sincero reconocimiento. México incluyente. Lograr que todos los mexicanos ejerzan plenamente cada uno de sus derechos fundamentales ha sido el objetivo último de la política social de la administración en estos 6 años. En 2012, de acuerdo con datos de Coneval, 7 millones de personas se encontraban en pobreza extrema alimentaria. Por ello, en 2013, se lanzó la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se creó la red de comedores comunitarios, que hoy cuenta con más de 5,000 en todo el país, en los que diariamente se sirven más de 1 millón de alimentos. Diconsa, que es la red de abasto más grande de América, abrió 1,240 nuevas tiendas y ahora cuenta con 4 almacenes graneleros en Chiapas, Hidalgo, Estado de México y Veracruz, que permiten almacenar hasta 200,000 toneladas en respaldo de los pequeños productores del país. Liconsa, por su parte, incrementó su cobertura en 238 municipios, logrando atender a 6.2 millones de personas diariamente, 243,000 más que en 2012. Gracias a estas acciones, 6.6 millones de personas en condición de pobreza extrema alimentaria han sido apoyadas por al menos uno de los 90 programas sociales que llevan a cabo 19 dependencias y organismos federales. Y 1.9 millones de mexicanos han superado esta condición. Se transformó el programa Oportunidades y se amplió su alcance. Hoy, el programa de inclusión social Prospera respalda a 6.9 millones de familias, 1,100,000 más que en 2012. Además de promover la educación básica, una alimentación adecuada y mejor salud, ahora otorga becas educativas hasta los estudios superiores, impulsa proyectos productivos y promueve la inclusión laboral y financiera de la población en situación de pobreza. En 2016, se puso en marcha la Estrategia Nacional de Inclusión para promover la coordinación eficiente entre los programas sociales de los 3 órdenes de gobierno. La Estrategia de Alfabetización y el Programa Especial de Certificación atendieron a más de 6 millones de adultos. Sobresalen 2.9 millones de certificaciones de primaria o secundaria alcanzadas. Se logró el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública a la formación que se brinda en estancias infantiles, guarderías y centros de desarrollo infantil como equivalente a la educación preescolar, con lo que se benefician más de 300,000 menores. Fueron afiliados o reafiliados al Seguro Popular 26.1 millones de beneficiarios de programas sociales. 6.6 millones de estudiantes de educación media superior y superior de instituciones públicas se incorporaron al seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se llevaron a cabo 1.4 millones de acciones para dotar a los hogares de pisos, muros, techos firmes y construir cuartos adicionales, así como 7.2 millones de acciones para brindar servicios básicos. Garantizar el acceso a servicios de salud es un principio esencial del México incluyente por el que hemos trabajado. Actualmente, el Seguro Popular protege a 53.3 millones de personas y se amplió el catálogo a 294 intervenciones y 670 medicinas e insumos para sus afiliados. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende a 67.3 millones de derechohabientes, 9.2 millones más que en 2012. Y también restablecimos la salud del instituto, cuya viabilidad financiera está garantizada hasta el año 2030. El ISSSTE, a su vez, cubre a más de 13 millones de personas. Se fortaleció también la cultura de prevención. Fueron aplicadas 527 millones de dosis de vacunas. La tasa de mortalidad infantil se redujo 9% y la de mortalidad materna 13%. En estos 6 años, se realizaron más de 4,000 acciones para la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de unidades médicas. Destaca la construcción, al final del sexenio, de 40 nuevos hospitales y clínicas en todo el país.
Para apoyar a los adultos mayores, se redujo de 70 a 65 años la edad mínima para recibir una pensión. Actualmente, este programa provee de un ingreso a 5 millones de personas, 2 millones más que en 2012. Por otra parte, durante esta administración, se creó el seguro de vida para jefas de familia, que hoy respalda a las hijas e hijos de 6.8 millones de mujeres. Se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, responsable de implementar la nueva política de vivienda. Ahora todos los hogares financiados por organismos nacionales cuentan con acceso a servicios y equipamiento urbano, al menos 2 habitaciones y una superficie mínima de 48 metros cuadrados. A través del programa Papelito Habla, se han entregado más de 5.3 millones de documentos que acreditan la propiedad de las familias mexicanas. Durante la administración, los organismos del sector vivienda en el país han realizado más de 7 millones de acciones de financiamiento y subsidio a favor de 5.4 millones de hogares. Destaca que 1 de cada 3 créditos otorgados en la historia del Infonavit, más de 10 millones, se ha entregado en esta administración, mientras que el Fobiste en el sexenio ha formalizado 1 de cada 4 créditos de toda su historia. En 2015 se puso en marcha el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, que articula las acciones de los 3 órdenes de gobierno y la participación de la sociedad civil. Para apoyar a los jóvenes, se creó la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes. En 2013, por primera vez en 7 años, comenzó la reversión en la tasa de nacimientos registrados de madres adolescentes. Asimismo, se ampliaron las modalidades educativas y se incrementaron las becas. También se impulsaron programas para empleo y crédito joven. Para promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, se incluyó la perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno. Se ampliaron y fortalecieron los centros de justicia para las mujeres. Hoy operan 40 en 27 entidades, es decir, 33 más que al inicio de la administración. El programa de derechos indígenas benefició a 700,000 personas. Se ejecutaron 8,000 obras y acciones para atender la infraestructura básica. Se apoyaron más de 28,000 proyectos productivos y se crearon las marcas Manos Indígenas Calidad Mexicana y Paraísos Indígenas. Se instaló el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Sistema Nacional DIF, en coparticipación con los sistemas estatales y organizaciones de la sociedad civil. Construyeron y equiparon 13 centros de atención integral para personas con discapacidad visual y fueron colocados cerca de 76,000 personas a alguna ocupación productiva. En los primeros 4 años de la administración, 2.2 millones de mexicanos superaron la condición de pobreza extrema. Todas las carencias sociales registraron disminuciones. 6.2 millones de mexicanos más tienen acceso a los servicios de salud. 3.4 millones de mexicanos más tienen acceso a seguridad social. 2.8 millones de mexicanos más tienen acceso a una alimentación sana, variada y suficiente. 1.3 millones de mexicanos más superaron el rezago educativo. 1.2 millones de mexicanos más cuentan con acceso a servicios básicos en la vivienda y 1.1 millones de mexicanos más cuentan con calidad y espacios en su vivienda. Con todas estas acciones, de acuerdo con cifras del Coneval, la proporción de población en pobreza disminuyó a sus mínimos históricos. México con educación de calidad. Al inicio de este gobierno era evidente que México enfrentaba importantes rezagos en la gobernanza, la calidad y la equidad del sistema educativo nacional. Si bien se había avanzado en la cobertura de educación básica, en 2012 teníamos un sistema discrecional, injusto e ineficiente que no reconocía ni retribuía debidamente el esfuerzo de las y los maestros. El clientelismo había sustituido al mérito. México estaba rezagado en sus contenidos educativos, en la calidad de la enseñanza que se impartía a las niñas, niños y jóvenes y en el equipamiento de los planteles escolares. Era imperativo promover el talento de los maestros, modernizar los planes y programas de acuerdo
con las necesidades del siglo XXI y mejorar las escuelas. Para hacerlo realidad, era indispensable recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, evitando que siguiera siendo rehén de intereses particulares e ilegítimos. Esto significó invertir mejor los recursos públicos destinados a la educación. A partir del censo educativo, elaborado por el INEGI en 2013, y de una estricta auditoría de la nómina magisterial, se recuperaron 44,000 plazas docentes, cuyo uso irregular implicaba un costo anual de 5,000 millones de pesos. Hoy esas plazas las ocupan maestros frente a grupo. Además, con la centralización del proceso de pago de la nómina magisterial federalizada, se puso fin a la doble negociación salarial que elevaba sin justificación el costo educativo para los gobiernos estatales. La ruta que elegimos fue poner a las niñas y niños en el centro de la educación. Las decisiones no fueron fáciles y la implementación de las nuevas políticas lo fue aún menos. Afortunadamente, este proceso contó con un amplio respaldo de las diferentes fuerzas políticas y muy especialmente de los padres de familia y de la gran mayoría de los maestros. Por eso, la primera reforma que impulsamos fue precisamente la reforma educativa. Esta transformación estructural se basó en 3 pilares: la profesionalización de los maestros y su mejora salarial a partir del mérito, la modernización de los contenidos educativos y el fortalecimiento de las escuelas, tanto en su operación como en su infraestructura. Para apoyar el desarrollo de las y los maestros, se creó el Servicio Profesional Docente, que estableció reglas claras para su ingreso, promoción y permanencia dentro del sistema educativo nacional. Gracias a este cambio, hoy el mérito, el esfuerzo y la preparación son los únicos criterios que determinan el desarrollo profesional de los maestros. Para mejorar las escuelas a partir del censo del INEGI, se emprendió la mayor inversión en infraestructura escolar que México haya realizado en su historia. Superamos lo invertido en los 2 sexenios anteriores juntos. El tercer pilar ha sido el más complejo y es probablemente el más trascendental: la consulta, el diseño y la implementación de un nuevo modelo educativo. Es decir, la modernización pedagógica de los planes de estudio para centrarlos en los aprendizajes clave y adaptarlos a una nueva realidad mundial. El objetivo es que los alumnos aprendan a aprender para que adquieran nuevos conocimientos, competencias y destrezas a lo largo de su vida. Se trata de impulsar una educación para la libertad, la responsabilidad, la innovación y la creatividad, que además permita a las niñas, niños y jóvenes realizarse, tener éxito en la vida y sobre todo ser felices e íntegros. En la elaboración del nuevo modelo educativo y de hecho en todo el proceso de esta reforma participaron más de 300,000 personas y se escucharon todas las voces, especialmente las de los profesores y los padres de familia. Las últimas pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes revelan que estos esfuerzos comienzan a dar resultados, con mejoras significativas en 11 estados de la República. Hacer de la educación un instrumento de equidad y movilidad social es una meta de mediano y largo plazo, pero no tengo duda, sembramos la semilla del cambio más importante de la educación pública en México
en los últimos 60 años. Por su complejidad y trascendencia, la reforma educativa apela al sentido de responsabilidad de todos los actores de la educación. La responsabilidad de las autoridades de proveer recursos públicos suficientes y capacitar adecuadamente a los maestros. La responsabilidad de las y los maestros de prepararse y mantenerse al día y de aprovechar los nuevos mecanismos de ingreso y promoción. La responsabilidad de los padres de familia de ofrecer a sus hijos un entorno propicio para su desarrollo emocional e intelectual. En suma, la responsabilidad compartida de autoridades, maestros y padres de familia en la formación de ciudadanos libres, íntegros y preparados. Son numerosos los avances obtenidos en materia educativa, científica, cultural y deportiva a lo largo de estos años. Cada uno de estos logros es resultado de la vocación y del esfuerzo de las y los maestros, de científicos y creadores artísticos, de deportistas y de miles de servidores públicos que han trabajado con convicción y entrega a lo largo de estos años. Para todos ustedes, mi gratitud y mi reconocimiento sinceros. México con educación de calidad. México dejó atrás un modelo centrado en la expansión de la cobertura y la escolarización formal, dando paso a un nuevo modelo educativo, enfocado en la calidad y en la adquisición de habilidades y competencias necesarias ante las exigencias del mundo actual. La reforma educativa le permitió al Estado mexicano recuperar y asumir plenamente la acción rectora y reguladora que le corresponde para convertir a la educación pública en un instrumento del desarrollo económico y social. Con este propósito, se ha trabajado a partir de 3 pilares. Gracias a las aportaciones de autoridades, maestros, especialistas, académicos, padres de familia y organizaciones de la sociedad civil, se diseñó el nuevo modelo educativo, cuyo objetivo es dotar a las niñas, niños y jóvenes con las habilidades necesarias para aprender a aprender. Entre los principales cambios destaca la reducción de contenidos para eliminar la saturación y concentrar la formación en los aprendizajes clave. Además, por primera vez se incorporó el desarrollo de habilidades socioemocionales y la libertad para que cada comunidad educativa pueda planear el ciclo escolar con base en sus necesidades. Otro componente esencial de la reforma educativa es la creación del servicio profesional docente, cuyo fin es formar a los maestros y asegurar que por su mérito y competencias adquiridas sean parte del sistema educativo nacional. Se puso en marcha la estrategia de fortalecimiento y transformación de las escuelas normales, construida de la mano con la comunidad normalista. Gracias a la participación de las maestras y maestros de México, se han realizado 1.5 millones de evaluaciones de ingreso, desempeño y promoción en educación básica y media superior, y más de 200,000 docentes han obtenido plazas y promociones mediante la evaluación. El tercer pilar de la reforma educativa consistió en atender los rezagos en infraestructura educativa. Durante esta administración se realiza una inversión histórica de 139,000 millones de pesos. Con el programa Escuelas al 100, rehabilitamos cerca de 30,000 escuelas con obras y servicios como sanitarios, mobiliario y equipamiento. Asimismo, hemos cuadruplicado el número de escuelas de tiempo completo, que ahora suman más de 25,000 en beneficio de 3.6 millones de alumnos.
La educación pública es la principal opción de enseñanza en el país, al atender al 86% de los 36.5 millones de alumnos de la matrícula total del Sistema Educativo Nacional. En el nivel básico atendió a 25.400.000 alumnos con una cobertura de 95.4%. El sistema educativo atiende a más de 9.8 millones de jóvenes, con lo que se logró incrementar la cobertura de educación media superior de 66 a 84% y de 32 a 38% en educación superior. Hoy, 2 millones de jóvenes más estudian el bachillerato o la universidad que en 2012, gracias a nuevas modalidades como la prepa en línea y el modelo mexicano de formación dual, que vincula a los jóvenes con las empresas. Adicionalmente, creamos el Tecnológico Nacional de México y hoy contamos con más de 400 institutos y universidades tecnológicas. Destaca la creación de 26 nuevas instituciones de educación superior, así como el impulso al modelo bilingüe internacional y sustentable. Además, más de 7.5 millones de estudiantes de escuelas públicas recibieron algún tipo de beca, incluyendo la mitad de los jóvenes en educación media superior. 6 millones de adultos se alfabetizaron o certificaron estudios de primaria o secundaria. Durante esta administración, incrementamos la inversión federal en ciencia, tecnología e innovación. Invertimos 498,000 millones de pesos, 65% más con respecto al sexenio anterior. Se otorgaron 33% más becas de posgrado nacionales y 53% más en el extranjero que en 2012. El Sistema Nacional de Investigadores creció y actualmente cuenta con más de 28,600 investigadores. Creamos el programa Cátedras CONACYT, con lo que 1,500 jóvenes investigadores participan en proyectos con instituciones y centros de investigación. Además, se han invertido 7,700 millones de pesos en 1,287 espacios de infraestructura científica. Con la creación de la Secretaría de Cultura, se dio un paso histórico para asegurar el derecho a la cultura. Se han realizado 4.4 millones de actividades y se otorgaron más de 18,500 reconocimientos, becas y estímulos a los artistas y creadores mexicanos. Se apoyaron 341 proyectos de infraestructura cultural, destacando el apoyo para la creación de 13 nuevos museos. Impulsamos 5 declaratorias de patrimonio mundial, lo que nos convierte en el primer país de América Latina y 7º mundial por el número de bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El deporte es un gran motivo de identidad y orgullo nacional y un poderoso instrumento para tener una sociedad cohesionada y saludable. Por ello, se realizaron 380 nuevas obras de infraestructura deportiva. Para impulsar la práctica deportiva y la detección temprana de talentos deportivos, creamos la Academia CONADE. Se otorgaron más de 16,000 becas deportivas. Los atletas mexicanos compiten con mayor presencia y calidad al más alto nivel. Destaca su desempeño en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, donde se obtuvo el histórico primer lugar en el medallero. En estos casi 6 años hemos trabajado para liberar el gran potencial de nuestra economía, impulsando el crecimiento, las oportunidades y la generación de empleo a lo largo y ancho del país. Con el fin de hacer a un lado los obstáculos que nos impedían crecer, trazamos una hoja de ruta clara a partir de 3 ejes: consolidar la estabilidad macroeconómica, elevar la productividad y la competitividad de nuestra economía y promover un desarrollo regional más equilibrado. Velar por la estabilidad económica es una de las responsabilidades más importantes y complejas de quien encabeza el Gobierno de la República. Los mexicanos lo sabemos bien, sin estabilidad económica no hay desarrollo posible. Un manejo inadecuado de las finanzas públicas puede derrumbar en días lo construido durante décadas. Por eso, privilegiamos por encima de cualquier otra prioridad económica la estabilidad. Ello implicó tomar decisiones difíciles e impopulares, pero necesarias, como realizar una reforma hacendaria,
para reducir la dependencia fiscal en los ingresos petroleros o haber eliminado el subsidio a la gasolina que favorecía a las personas de mayores ingresos a costa de programas que benefician a millones de mexicanos. Las reformas estructurales en materia económica removieron barreras legales e institucionales que representaban un obstáculo en la productividad y la competitividad, generando mejores condiciones para la innovación, la inversión y el desarrollo económico. Aun cuando su verdadero alcance será más evidente en los próximos años, estas reformas ya empiezan a producir resultados tangibles. Las reformas han abierto nuevas oportunidades económicas en sectores fundamentales como el energético y el de telecomunicaciones, lo que ha generado más empleo, mayor competencia y menores precios para los consumidores. Por su parte, para impulsar un desarrollo regional más equilibrado, se detonó una fuerte inversión en infraestructura, se renovaron las políticas de fomento turístico y agropecuario y se crearon las nuevas zonas económicas especiales. De esta manera, se han ampliado las redes carreteras, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, eléctricas, de gasoductos y de telecomunicaciones, a fin de detonar las vocaciones productivas de cada región y entidad federativa. Esa misma visión de desarrollo regional fue la que me llevó a asumir durante mi campaña a la presidencia de la República 266 compromisos firmados ante notario público. Al concluir la administración, habré cumplido con 97% de los compromisos que establecí con la ciudadanía en 2012. La combinación de estabilidad, reformas estructurales e impulso regional ha generado un ambiente propicio para el desarrollo económico. No es casualidad que la economía de México haya tenido un crecimiento anual positivo en cada uno de los 22 trimestres de esta administración. Es la primera vez que esto ocurre en 4 sexenios. Como lo confirman las cifras que veremos en unos momentos, este es el sexenio del empleo y de la recuperación en el salario mínimo. Este es el sexenio del turismo y de la inversión extranjera directa. Es el sexenio de la infraestructura y de la exportación de alimentos y manufacturas. Es el sexenio de la expansión de la telefonía celular e Internet y del acceso a los servicios financieros. Y también es el sexenio de las energías limpias y de la apertura del sector energético. Así, en todos estos ámbitos e indicadores se lograron cifras históricas, cifras que acreditan la confianza en nuestro país y la confianza de los mexicanos en nosotros mismos. Mi mayor reconocimiento a todos los que han contribuido a estos logros, mujeres y hombres del campo y del mar, trabajadores y sindicatos, emprendedores, empresarios e inversionistas y servidores públicos que aportaron visión, responsabilidad y talento para detonar desarrollo económico en favor de millones de mexicanos. México próspero. Hace 6 años, nos propusimos liberar el potencial de nuestra economía para propiciar una mejor calidad de vida para las familias mexicanas.
El primer objetivo fue proteger la estabilidad macroeconómica, manteniendo finanzas públicas sanas. Ante la caída en los precios del petróleo y la volatilidad financiera internacional, con la reforma hacendaria se logró un crecimiento inédito en el número de contribuyentes. En 5 años, pasó de 38 a 68 millones, un incremento de 78%. Ello permitió reducir la dependencia fiscal en los ingresos petroleros, que pasaron de 8.8% a 3.8% del PIB. Los ajustes al gasto público han permitido que la deuda pública se haya mantenido en niveles razonables. Al cierre de 2018, se habrá reducido a 45.5% del PIB, de un máximo alcanzado de 48.7% del PIB. Para elevar la productividad y competitividad de la economía, impulsamos 6 reformas de carácter económico largamente anheladas: laboral, financiera, hacendaria, de competencia económica, telecomunicaciones y energética. Con la reforma energética, ahora hay nuevas oportunidades de inversión en materia de hidrocarburos y electricidad. La nación sigue siendo dueña de los recursos petroleros del subsuelo y el Estado es el principal beneficiario de las actividades del sector, al recibir, en promedio, 74% de las utilidades, sin incurrir en los costos y riesgos de llevarlas a cabo. Hoy, más de 70 empresas de 20 países participan en la exploración y/o extracción de hidrocarburos y tienen previstas la creación de 900,000 nuevos empleos. La inversión privada en el sector energético será de más de 200,000 millones de dólares en los próximos años, lo que libera recursos del gobierno para gasto en programas sociales. Se liberó la distribución, almacenamiento y venta al menudeo de combustibles para fomentar la competencia y se liberaron sus precios, así como su importación. Con el nuevo modelo energético, hicimos frente al desabasto de gas natural que existía al inicio de la administración. Expandimos la red de suministro de 11.300 kilómetros en 2012 a 18.800 kilómetros al final del sexenio. La reforma energética también abrió la participación directa de empresas en el suministro eléctrico. La tarifa eléctrica doméstica de bajo consumo, la que paga el 99% de los hogares mexicanos, no ha subido desde hace 4 años. Hoy es 16% menor en términos reales que la vigente al final de 2012. Otra reforma fundamental fue la de telecomunicaciones. Gracias a esta transformación, se eliminó el cobro de larga distancia nacional. El costo de la telefonía local fija bajó 5%, el de la telefonía móvil 43% y el de la larga distancia internacional 40%. En términos de cobertura, entre 2012 y 2017, el número de usuarios de Internet se elevó en más de 40 millones. Pusimos en marcha la red compartida que comenzó operaciones en marzo de 2018, lo que incrementará el acceso a telefonía móvil e Internet de banda ancha en todo el país, hasta llegar a 92% de cobertura nacional en 2024. La reforma financiera impulsada en 2014 buscó que se otorgara más crédito y en mejores condiciones a las empresas y familias mexicanas. De diciembre de 2012 a la fecha, el financiamiento interno al sector privado pasó del 27% a 35% como proporción del Producto Interno Bruto, incluyendo niveles históricamente altos para créditos hipotecarios. El crédito al sector privado de la banca de desarrollo aumentó a 1.8 billones de pesos, 69% más en términos reales que al inicio de la administración. La reforma en materia de competencia económica creó una comisión autónoma independiente, con mayores facultades para garantizar la competencia en los mercados. Tan solo en 2017, sus acciones se tradujeron en ahorros para los consumidores por más de 6.800 millones de pesos. La reforma laboral facilita la contratación de personas que buscan empleo. Al final del sexenio se habrán creado 4 millones de empleos formales nuevos, más que lo generado en las 2 administraciones pasadas sumadas. De esos puestos, 43% han sido ocupados por mujeres y 39% por jóvenes.
Al final de esta administración, habremos construido o modernizado más de 6.400 kilómetros en carreteras y autopistas, una cifra equivalente a la distancia entre la Ciudad de México y Alaska. En materia portuaria, hemos logrado en 6 años lo que se había hecho en los anteriores 100. Al finalizar este año, habremos duplicado la capacidad de carga de nuestros puertos de 260 millones de toneladas anuales a más de 530. Aquí destaca el nuevo puerto de Veracruz. En el sector ferroviario, avanzamos en la construcción del tren interurbano México-Toluca, el tren eléctrico de Guadalajara, así como la línea 3 del Metro de Monterrey. El transporte aéreo de pasajeros ha crecido casi 59%. La flota aérea se ha incrementado en 39% y hoy tenemos más de 1.100 nuevas rutas nacionales e internacionales. Se modernizaron 28 aeropuertos de la red nacional, entre los que destacan los de Cancún y de Acapulco. El nuevo Aeropuerto Internacional de México pondrá fin a la saturación actual y abrirá nuevas oportunidades de desarrollo económico para todo el país. Logramos incrementar la cobertura de agua potable de 92% en 2012 a 94.5% en 2017, con la construcción de más de 400 kilómetros de acueductos. También se realizó la construcción y modernización de 606 plantas de tratamiento de aguas residuales. Más de 10 millones de personas han sido beneficiadas con las obras de protección ante inundaciones. Destaca la construcción del túnel emisor poniente y el túnel emisor oriente. México también es potencia mundial en el sector agroalimentario. Por primera vez en 20 años, exportamos más alimentos de los que importamos. México es el 11º productor de alimentos y 10º exportador de agroalimentos del mundo. Para seguir impulsando la productividad del campo, entre 2013 y 2018, se tecnifican más de 600,000 hectáreas de riego y se han entregado más de 20,000 tractores y 148,000 equipos. En 2013, se creó el Instituto Nacional del Emprendedor, que ha apoyado con asesoría, financiamiento y capacitación a más de 4.4 millones de emprendedores y MIPYMES en los últimos años. Por su parte, iniciativas como el Programa Crédito Joven y el Programa Mujeres PYME han democratizado el acceso al financiamiento. Para reducir la brecha de desigualdad que aún persiste entre los estados del norte y el Bajío con los del sur-sureste del país, se promulgó en 2016 la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Con inversiones previstas por $7,000 millones, se espera que las zonas económicas especiales generen 24,000 empleos y beneficien a 3.6 millones de mexicanos en los próximos años. En lo que va del sexenio, se han decretado 6 nuevas áreas naturales protegidas, destacando el Parque Nacional de Revillagigedo. Con estas nuevas zonas, las áreas naturales protegidas cubren 91 millones de hectáreas de tierra y mar. Esto es más del doble que hace 6 años. Igualmente, trabajamos para salvar y proteger especies en peligro de extinción como la vaquita marina, la mariposa monarca y el águila real. En los últimos 5 años, triplicamos la capacidad de generación de energía solar y eólica. Con ello, México avanza en los compromisos asumidos en la lucha contra el cambio climático. Hoy, México es una potencia turística. Pasamos de ocupar el lugar 15 a ser hoy el 6º país más visitado en el mundo. En 2017 recibimos 39 millones de turistas extranjeros, 68% más que en 2012. Ahora ocupamos el primer lugar mundial en arribo de cruceros. Igualmente, los viajeros nacionales, que representan la mayor parte de la actividad turística, siguen disfrutando de su propio país, gracias a iniciativas como el movimiento Viajemos Todos por México y el programa Pueblos Mágicos.
Durante este sexenio, la economía ha crecido en todos los años y en todos los trimestres a tasa anual, algo que no se había logrado en los 3 sexenios anteriores. Al mismo tiempo, hemos recibido inversión extranjera directa por un monto histórico de más de 192,000 millones de dólares, superando lo recibido durante cualquier otra administración. La inflación anual promedio de 4% es la más baja en un sexenio en 48 años. A lo largo del sexenio, el salario mínimo ha tenido una recuperación de 17% en términos reales, la mayor en los últimos 42 años. México se ha posicionado como el 9º destino más atractivo del mundo para invertir en los próximos años. Gracias al conjunto de estas acciones, contamos con una economía más estable y competitiva, que atrae inversiones año con año y que genera empleos como nunca antes. México con responsabilidad global. Por territorio, población y economía, México es uno de los 15 países más grandes del mundo. Somos una democracia estable, con instituciones sólidas y una cultura rica y diversa. Estos atributos, aunados a nuestra tradición diplomática y a una amplia red de tratados comerciales, le ha conferido a nuestro país una presencia significativa en el escenario internacional. Hemos ampliado y fortalecido los vínculos de México con el mundo a partir de una activa política exterior que ha sido un instrumento para impulsar el desarrollo y el bienestar de los mexicanos dentro y fuera de nuestro territorio. Hemos conducido responsablemente las relaciones de México con nuestros principales socios y aliados, de las que depende en gran medida nuestra prosperidad compartida. Ante los desafíos externos, este gobierno ha trabajado con la sociedad, los poderes federales y los órdenes de gobierno en defensa de la soberanía, la seguridad y el desarrollo de nuestro país. Hemos defendido los intereses de México y de los mexicanos con firmeza, pero sin caer en provocaciones. Hemos actuado con prudencia y respeto, pero siempre con decisión y dignidad en defensa de los intereses nacionales. Todos los días, nuestra red consular combate las actitudes discriminatorias y las violaciones a los derechos humanos de nuestros connacionales, al tiempo que impulsamos un trato respetuoso y humanitario hacia los migrantes que llegan a nuestro territorio. México se ha distinguido por su apego al derecho internacional y su firme compromiso con el multilateralismo. Creemos en un sistema internacional basado en reglas y, por tanto, en valores compartidos para hacer frente a los desafíos globales. Así lo acredita el activo papel de México en la negociación de la Agenda 2030, del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares y del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Todos ellos dan continuidad a la destacada contribución de México en foros multilaterales. De igual manera, hemos participado de forma constructiva en la defensa de los derechos humanos y la democracia en nuestra región. En el caso específico de Venezuela, en foros como la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Lima, México ha promovido una solución política que permite el restablecimiento del orden democrático con absoluto respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano. Esta actuación es fiel a nuestros principios constitucionales. No confunde la no intervención con indiferencia ante lo que ocurre en el mundo. Donde encontramos fortalezas, trabajamos para consolidarlas. Así ocurrió con la apertura de nuevas embajadas y consulados que consolidan nuestra presencia en el exterior. Igualmente, para modernizar nuestro primer servicio civil de carrera,
mejorar sus condiciones laborales y de retiro, así como para reconocer la contribución esencial de nuestra diplomacia al desarrollo de nuestro país, se promulgó la nueva Ley del Servicio Exterior Mexicano. En esta administración reafirmamos el carácter abierto y competitivo de nuestra economía. Por eso emprendimos la agenda de negociaciones comerciales más amplia en la historia de México, dirigida a fortalecer nuestras relaciones económicas en los 4 puntos cardinales. Al este, poniendo al día nuestro acuerdo global con la Unión Europea, incluyendo el Tratado de Libre Comercio. Al sur, con la Alianza del Pacífico, un nuevo Tratado de Libre Comercio con Panamá, la profundización de nuestros acuerdos con Argentina y Brasil y el acercamiento con el Mercosur. Al oeste, con el nuevo Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el llamado TPP-11, y las negociaciones para contar con tratados de libre comercio entre la Alianza del Pacífico y Australia, Nueva Zelanda y Singapur. Y por supuesto, al norte, con la negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, región a la que exportamos más del 80% de nuestros productos. El entendimiento que ya hemos logrado con Estados Unidos para modernizar el tratado conforme a la economía del siglo XXI disipa la incertidumbre generada en los últimos meses, le da certeza a México sobre los términos de su relación comercial más importante y representa un paso hacia una mayor competitividad en nuestra región. Es importante destacar que en esa negociación se cumplieron los objetivos que México se propuso desde un principio. Se mantiene la libertad de comercio, no se aceptan cuotas o restricciones y se preservan y fortalecen los instrumentos para la solución de controversias. En un escenario complejo, tras una ardua y prolongada negociación, seguimos promoviendo un acuerdo trilateral porque estamos convencidos de la importancia de que Canadá se mantenga como un socio comercial dentro del tratado. Norteamérica es más exitosa cuando se mantiene unida, cuando cada país aporta sus fortalezas para hacer de esta la región más atractiva y competitiva del mundo. El Gobierno de México continuará dando seguimiento puntual a la negociación bilateral que esta semana tendrán Estados Unidos y Canadá y participaremos en la negociación de los temas trilaterales. Con la actualización de la relación comercial de América del Norte, buscamos elevar juntos el bienestar de nuestras sociedades. Todos los tratados que hemos negociado o estamos modernizando comprenden el 95% del monto total de nuestras exportaciones. Esta serie de tratados nos dan la oportunidad de ponernos a prueba y demostrar que los mexicanos tenemos la capacidad y el talento para competir con éxito en cualquier mercado, por exigente que sea. Mi reconocimiento y gratitud a cada uno de los servidores públicos que han contribuido a estos logros internacionales, al Servicio Exterior Mexicano y a todos los que promueven y representan a México en el mundo. Mi mayor reconocimiento. México, actor con responsabilidad global. El Gobierno de la República ha promovido el interés nacional en el exterior y ha participado en la solución de los grandes retos globales.
El diálogo institucional con Estados Unidos se fortaleció en todos los niveles. A través del diálogo económico de alto nivel, se ha promovido el desarrollo de infraestructura fronteriza eficiente y moderna. Ello facilita el movimiento de personas, bienes y servicios. Un ejemplo destacado es el puente Matamoros-Bronzeville, el primer cruce ferroviario en 100 años. En 2014, se creó el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación. La iniciativa ha permitido que más de 120,000 estudiantes, académicos e investigadores mexicanos hayan realizado estudios en Estados Unidos. Tras el cambio de administración en Estados Unidos, se definieron un conjunto de principios y objetivos en la relación bilateral. Destacan garantizar el trato digno y el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos, preservar el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, proteger el flujo de inversiones hacia nuestro país y trabajar por una frontera que nos una y no que nos divida. También hemos fortalecido nuestros vínculos con Canadá. Entre las principales iniciativas conjuntas destacan cooperación en materia energética, facilitación migratoria, movilidad laboral, inversión minera y desarrollo de energías limpias. Y estamos renovando nuestra relación comercial con Canadá y Estados Unidos para juntos ser más competitivos y dar certeza a empresas y trabajadores. Con Estados Unidos hemos alcanzado un entendimiento en materia comercial que actualiza el marco jurídico compartido y brinda certidumbre. México ha renovado sus vínculos con los países de América Latina y el Caribe, con quienes compartimos retos, cultura e identidad. La cooperación con los países de Centroamérica se ha fortalecido. El Fondo de Yucatán apoya el financiamiento de infraestructura con base en una visión de prosperidad compartida. Con los países del Caribe, México ha puesto en primer lugar el diálogo político y las acciones de cooperación, especialmente en la prevención de desastres. A 7 años de su creación, la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Colombia, Perú y México, es un exitoso modelo de integración económica. Se logró la liberación arancelaria de 92% de los productos, la exención de visas para los ciudadanos de los 4 países y la institucionalización de la plataforma de movilidad estudiantil y académica. En 2017, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur iniciaron el proceso para integrarse a la alianza como países asociados. Un gran parteaguas para el bloque. Con Europa, hemos renovado nuestro marco jurídico mediante el nuevo Acuerdo Global México-Unión Europea, lo que impulsará la relación comercial y la cooperación para el desarrollo. Con Alemania, celebramos el año dual en 2016-2017 y México participó como país socio en la Hannover Messe, la feria industrial más importante del mundo. Con España, relanzamos la alianza estratégica y se estableció la Casa de México en España en 2018. La creación del Consejo Estratégico Franco-Mexicano en 2013 y la participación de México como país invitado a la celebración de su fiesta nacional en 2015 relanzaron la relación bilateral. Con Reino Unido celebramos el año dual en 2015 y se instaló el Grupo de Alto Nivel Empresarial. Asimismo, se suscribieron más de 300 convenios con países europeos en las áreas de salud, educación, aeronáutica, turismo, cultura, ciencia y tecnología. El fortalecimiento de los vínculos con esta región ha sido un elemento central de nuestra diversificación económica. México participó en la creación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que fue ratificado en abril de 2018 por el Senado de la República. Con China se estableció en 2013 una asociación estratégica integral. Se llevaron a cabo visitas de Estado recíprocas, lo que ha generado un clima de confianza y entendimiento sin precedentes. La creciente inversión de empresas japonesas y coreanas ha contribuido al dinamismo de nuestra industria, especialmente la electrónica y automotriz. Del total de la inversión extranjera directa proveniente de Japón en las últimas 2 décadas, 48% se ha registrado durante los últimos 5 años y medio. En el caso de la República de Corea, 60% de la inversión total registrada se recibió en este sexenio. Con Medio Oriente y África, nos centramos en abrir nuevos mercados para las exportaciones mexicanas. Gracias a la histórica gira a Medio Oriente en 2016, cada vez más productos mexicanos tienen acceso a la región, como la carne de res con certificado halal y el garbanzo.
En África se estableció una oficina de promoción comercial en Marruecos y se abrió una embajada en Ghana. Se amplió y consolidó la red de tratados de libre comercio e inversión. Con 12 tratados de libre comercio, los productos mexicanos tienen acceso preferencial a un mercado superior a los 1.100 millones de consumidores de 46 países. En febrero de 2017, el Congreso de la Unión aprobó recursos extraordinarios para fortalecer las capacidades de la Red Consular de México en Estados Unidos. Ahora, cada consulado cuenta con un centro de defensoría en el Departamento de Protección y se han atendido a más de 700,000 mexicanos. México está comprometido con el absoluto respeto a los derechos y a la dignidad de las personas migrantes. Se impulsó la emisión de la clave única de registro de población temporal para extranjeros. Los oficiales de protección a la infancia asistieron y protegieron a más de 62,000 menores extranjeros no acompañados. México fue uno de los primeros países del mundo en presentar su estrategia de desarrollo de bajas emisiones de carbono al año 2050. En la COP21, nuestro país formó parte de la coalición de liderazgo para fijar el precio del carbono. Luego de más de 20 años de ausencia, reanudamos nuestra participación en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Desde esa fecha, 72 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Comisión Nacional de Seguridad han tomado parte en 8 operaciones desplegadas en África, Oriente Medio, el Caribe y Sudamérica. México participó en el diseño de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, incorporando temas como la medición multidimensional de la pobreza, la contribución de los migrantes al desarrollo y la perspectiva transversal de género. En seguimiento de este compromiso internacional, en abril de 2017 se instaló en México el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y se han instalado 31 organismos estatales y más de 300 municipales para su implementación. Señoras y señores, a partir de un diagnóstico claro, hace 6 años emprendimos un proyecto de cambio con rumbo. Hemos llevado a cabo una amplia agenda de reformas estructurales, de nuevas políticas públicas y grandes obras de infraestructura. El fin último es hacer de México una nación más justa e incluyente, mejor preparada y próspera y comprometida con la solución de los grandes retos globales. Para lograrlo, hemos construido una nueva plataforma de desarrollo, no solo para estos 6 años, sino para las siguientes décadas. Esa es la responsabilidad que debe asumir un gobernante con su país, velar por el bienestar colectivo más allá de lo inmediato. Con esta convicción, he gobernado haciendo frente a los retos del presente, pensando en todo momento en forjar un México para las próximas generaciones. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde a una nación democrática? El pasado 1 de julio, en un proceso libre, plural y participativo, México decidió el rumbo que habrá de seguir en los próximos años. A partir del 1 de diciembre iniciará una nueva etapa. Con espíritu republicano, reitero mi felicitación al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, por su triunfo electoral. Mi reconocimiento asimismo por el diálogo que hemos establecido en semanas recientes para tener una transición ordenada y eficiente. Como presidente y como mexicano, le deseo el mayor de los éxitos en su gestión.
Es momento de unirnos en torno a los valores que compartimos para seguir construyendo un mejor país. Mi gobierno seguirá desempeñando sus responsabilidades con dedicación, entrega y compromiso hasta el último día de esta administración. Lo he sostenido desde el inicio de mi mandato. Este gobierno no se propuso solo administrar. Nos hemos dedicado a transformar a México. He de reconocer que no en todas las asignaturas alcanzamos los objetivos propuestos. Sin embargo, puedo asegurar que siempre actuamos para remover los obstáculos que habían impedido por largo tiempo un desarrollo pleno. Actuamos para ofrecer a cada persona nuevas oportunidades de realización. Actuamos para hacer de México un país más justo, libre y próspero. Actuamos siempre con base en los principios y valores consagrados en nuestra Constitución política, que ha sido guía del desarrollo de México desde hace más de 100 años. Con apertura y por encima de intereses sectoriales, hicimos a un lado nuestras diferencias y trazamos una nueva ruta hacia el futuro. En distintos momentos fue necesario tomar decisiones difíciles para transformar al país y liberar su potencial. Estoy consciente de que el cambio afectó añejos privilegios. Estuvimos dispuestos a asumir ese costo y asimilar el desgaste que es consecuencia de emprender profundas transformaciones. Nuestro país ha sido capaz de cambiar gracias a los acuerdos que forjamos al interior y también a los acuerdos que negociamos en el exterior. Juntos hemos cumplido. México tiene resultados tangibles. El mérito es, en última instancia, de los mexicanos, no de un gobierno, mucho menos de una persona. El crédito les corresponde a todos. México ahora está listo para seguir creciendo y desarrollándose en los próximos años. A la siguiente administración le entregaremos un país con importantes fortalezas: estabilidad política, social y económica, finanzas públicas sanas, con 78% más de contribuyentes que hace 6 años y una deuda manejable y en tendencia decreciente. La inflación más baja para un sexenio desde hace casi 50 años. Nuevos empleos formales que crecen a un ritmo de 800,000 por año, lo que nos pone en ruta de alcanzar 4 millones de nuevos puestos de trabajo en este sexenio. Un nuevo modelo energético que permite recuperar nuestra condición de potencia en este sector y liberar recursos públicos para fines sociales. La mayor inversión extranjera directa de nuestra historia, por 192,000 millones de dólares a la fecha, además de inversiones ya comprometidas por casi 200,000 millones de dólares tan solo en el sector energético. Los menores porcentajes de pobreza y de carencias sociales desde que se tiene registro. Un nuevo modelo educativo que se implementa en las aulas a partir de este ciclo escolar. Proyectos de telecomunicaciones en marcha que permitirán dar servicio de Internet de banda ancha por lo menos al 92% de la población para el año 2024. El doble de la capacidad portuaria que existía al inicio de este gobierno. Una renovada red carretera y proyectos ferroviarios y aeroportuarios de gran escala, y un conjunto de tratados comerciales de nueva generación y relaciones estrechas con todos los países con los que compartimos principios e intereses. Este será el punto de partida de la próxima administración:
que el 1 de diciembre habrá de asumir la alta responsabilidad de gobernar a México. Hoy somos un país mejor del que éramos hace 6 años. Lograrlo ha sido, desde el primer día de este mandato, mi mayor compromiso. La nuestra es una nación milenaria que, con base en su gran pasado, trabaja para forjarse un mejor futuro. Aportar a este gran esfuerzo colectivo, contribuir al engrandecimiento de México, ha sido un privilegio de vida. Servir a México ha sido, es y será siempre mi máximo orgullo y mi mayor pasión. En este, mi último informe de gobierno, quiero dejar constancia de mi profunda gratitud. En primer lugar, gracias a mi esposa Angélica por la compañía, la fortaleza y el apoyo permanente que incondicionalmente me ha dado. Muchas gracias, amor. Gracias a nuestros hijos, Paulina, Sofía, Alejandro, Fernanda, Nicole y Regina, por su cariño, por su alegría, la que me contagian todos los días, por comprender el tiempo que les tocó vivir y por estar siempre a mi lado. Muchas gracias, queridos y amados hijos. Gracias a mi madre, a mis hermanos y a mi familia política por su apoyo y respaldo constantes. Agradezco a mis colaboradores, a los de hoy y a los de ayer, por su lealtad a México, su trabajo comprometido y su vocación de servicio. Hoy damos cuenta de lo realizado por este gobierno. Gracias también a todos los servidores públicos que con dedicación y lealtad institucional me han acompañado en el desempeño de esta honrosa responsabilidad. Y de manera especial, sentida y sincera, mi más profundo agradecimiento a México, a toda su gente, que en mi diario quehacer me inyectó ánimo y energía para mantener la entereza y el carácter necesarios en la conducción de la República. Ha sido el más alto honor de mi vida servir a los mexicanos con pasión, entusiasmo, alegría, patriotismo y entrega. Ha sido el más alto honor de mi vida servir a México como presidente de la República. Muchas gracias.
Permanezcamos de pie para juntos entonar el himno nacional. Es así como concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Agradecemos a todos su amable asistencia y les deseamos que tengan una excelente tarde.